Buenos días, profesor. Junto con Saludar, hoy hablaremos sobre la crisis del estallido social en la asignatura de multiculturalidad. Nuestro grupo está compuesto por Constanza Lascano, Fiorella Gurbe, Francisca Saavedra y su oradora Antonia Campos. Dentro del trabajo se abordará la nueva temática de Chile despertó, lema que se ve representado en la sociedad chilena desde el 18 de octubre del 2019, en donde se generó una serie de acontecimientos que dieron cabida al estallido social, el cual es un fenómeno social, político y cultural que irrumpe horizontalmente en la sociedad chilena desde un extremo del país hasta el otro, movilizando a millones de ciudadanos en protesta contra las desigualdades sociales y reclamando cambios profundos de la sociedad, lo cual generó una serie de represión sistemática de parte de las fuerzas de orden y seguridad, las cuales violaron los derechos humanos de millones de personas. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de la raza, el sexo, la nacionalidad, el origen étnico, la lengua, la religión o cualquier otra condición. Es importante tener en cuenta que los derechos humanos establecen una forma de actuar por parte del gobierno que es determinada, en donde se deben proteger los derechos y las libertades de todos los individuos o grupos. Bueno, a modo de contextualización, el estallido social ocurrió el 18 de octubre del año 2019, en donde el factor detonante de estos sucesos fue el alza en la tarifa del sistema de transporte público de Santiago, el cual aumentó 30 pesos. Esto entró en vigor el día 6 de octubre del 2019 y aumentaron las tarifas, por lo que estudiantes secundarios de Chile decidieron organizar una evasión masiva en el transporte del metro, lo cual detonó en una serie de protestas, saqueos y disturbios debido al descontento en distintos ámbitos que tienen actualmente y tenían los chilenos. Frente a esto, el presidente Sebastián Piñera decidió al día siguiente, el día 19 de octubre, decretar estado de emergencia y toque de queda. Bueno, frente a esto, nosotras como grupo llegamos a la conclusión como tesis de que la escasa sensación de dignidad que presenta el pueblo chileno se manifiesta en el estallido social y luego de ese hito se produce una vulneración sistemática de los derechos humanos que acrecentó el descontento y la sensación de desprotección por parte de las autoridades públicas. Bueno, dentro de este estallido social podemos encontrar muchos testimonios en los cuales fueron vulnerar los derechos de las personas. Aquí podemos analizar dos casos, los cuales fueron la pérdida ocular, en el que las personas involucradas dicen que el Estado no realiza ningún acto por ayudarlos. Y para contextualizar esto con la materia, precisamente en el módulo 4 queremos ver los derechos humanos que no fueron respetados. Uno de ellos fue la libertad de opinión y expresión, el cual dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y tomando lo que dijo mi compañera, encontramos que este punto fue uno de los más importantes, ya que no todos podían dar su opinión siendo reprimidos en esto. Se realiza un toque de queda para que el pueblo no pudiera seguir con sus luchas y se vulnera en su totalidad la libertad de opinión y de expresión. También dentro de estos artículos podemos encontrar la libertad e igualdad, la cual dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. A su vez están también los derechos y libertades, los cuales dicen que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen, nacionalidad o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. También tenemos la prohibición de la tortura, la cual dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Tenemos también la igualdad ante la ley. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Y por último, la prohibición de las detenciones arbitrarias, la cual dice que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Bueno, en base a todo lo mencionado anteriormente, nosotras encontramos unas cifras que surgen mediante la represión ejercida por las Fuerzas Armadas en contra de la gente que fue a protestar. Estas cifras fueron recabadas desde el inicio del estallido social, que fue el 19 de octubre del 2019, y están contabilizadas hasta mediados de febrero del año 2020. En primer lugar, encontramos que 460 personas fueron víctimas de trauma ocular, dentro de las cuales 35 perdieron la visión parcial o total de alguno de sus ojos. También, por otro lado, encontramos que 3.765 personas fueron lesionadas por la represión estatal ejercida por carabineros. También se presentaron 951 querellas por tortura y tratos crueles. Eh, por otro lado, encontramos 5 casos confirmados de muerte cuya responsabilidad recae en agentes del Estado. Y finalmente, Carabineros gastó un total de 1.175 millones en lacrimógena en 10 días. Cabe destacar que esta es un arma química que está prohibida, que tiene prohibido su uso en muchos países. Y también creemos que es importante mencionar que dentro de todo este sistema de represión ejercido por Carabineros, solamente 4 individuos han tenido una condena. ¿Qué surge entonces a raíz de todo esto? Entre otras cosas, culturalmente hablando, por ejemplo, está la colaboración de músicos chilenos compuestos por diversas edades y diversos estilos musicales, se unen para hacer una nueva versión de El Derecho a Vivir en Paz de Víctor Jara. Víctor Jara, el cual es un referente tanto nacional como internacional de la lírica usada a modo de protesta y el cual también fue asesinado en dictadura. Por otra parte, se generaron diversos comunicados, también nacionales como internacionales, condenando la violencia ejercida por parte de las Fuerzas Armadas hacia los civiles. Y en los comunicados tenemos alta variedad de entidades que emiten. Por ejemplo, está el Colegio de Antropólogos, por un lado, está la Comisión Chilena de Derechos Humanos, está el Colegio de Abogados, está el colectivo Ulcha Cuche Trabún de Mujeres Mapuche, de manera internacional está Amnistía Internacional, entre otros. Y también, por otro lado, tenemos el Museo del Estallido Social, que a poco más de un año del estallido se levanta este museo, que particularmente fue autogestionado. O sea, el levantamiento de este museo no viene por parte del Estado, no viene por políticas públicas, sino como civiles que ven la necesidad de levantar este espacio a modo de conmemoración de lo vivido. Lo particular también de este museo es que en su página web se encuentran investigaciones, libros y documentales sobre temas contingentes de las demandas ejercidas en la revuelta. A su vez, como mi compañera ya mencionaba, relacionándolo con la asignatura, ya hablamos de los derechos humanos y queremos hablar de estos otros 2 puntos, que es la crítica al liberalismo y sus convicciones y los dispositivos de exclusión en Chile, que son la clase. En primer lugar, con el lado del liberalismo, se ve que en Chile este liberalismo es de carácter mucho más económico que político, lo que finalmente se traduce en quienes tienen el capital lo pueden usar a su favor y es un liberalismo aplicado a la élite, porque conocemos que claramente no todo el pueblo chileno tiene el capital como para vivir de la manera que invita al liberalismo. Dentro del apartado de las críticas al liberalismo se menciona, y abro comillas, en ese sentido la comunidad internacional debería ser un aliado estratégico, los distintos pactos, convenios y acuerdos internacionales nos permiten recordarle al Estado los compromisos asumidos, en definitiva, funcionan como presión y mecanismo de denuncia. Esto se habla en relación a la inmigración, pero como vemos, en este caso del estallido social, también aplica, ya que el revuelo que generó de manera internacional ayudó también a que las fuerzas de represión fuesen menos intensas de lo que podrían llegar a haber sido. Por otro lado, en cuanto a los dispositivos de exclusión, la clase, relacionándolo de nuevo al inmigrante versus el extranjero y la connotación que tiene esa palabra, eso también se aplica a Chile. Por ejemplo, el inmigrante es quien se ve de clase baja, que vive en poblaciones quizás, que vive más marginado, versus el extranjero que
en el colectivo se ve como que es esta persona del primer mundo que viene a buscar oportunidades, que vive dentro de la clase alta, y se hacen esas mismas distinciones entre la clase baja y la clase alta en Chile. Que se ve lo mismo en Chile versus como la clase baja con la clase alta. A modo de reflexión, creemos como grupo que es fundamental que exista justicia, verdad y reparación para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos iniciadas el 18 de octubre del 2019, durante el estallido social.